Como saben los que me siguen desde el principio, empecé a hacer este podcast porque entrevistaba diseñadores para la radio local en Helsinki. Hacíamos un programa para los hispano y lusoparlantes que viven en Finlandia. Después, con el tiempo, empecé a entrevistar a otros que no viven cerquita. Pero este podcast es una semilla que salió volando de un programa de radio. Con este programa nos conocimos más entre diseñadores y diseñadoras que vivían acá y a la vez les contábamos al resto de la comunidad hispanohablante qué hacemos los que trabajamos en esto del diseño. Ahora el proyecto de la radio se disolvió después de estar 30 años en el aire. Pero sigo queriendo entrevistar a diseñadores viviendo cerca y que me cuenten qué hacen. Por eso hoy les presento a Luis Vega. Él es un diseñador investigador mexicano que trabaja en la Universidad de Aalto haciendo su doctorado. Se especializa en proyectos multiculturales y en entender cómo la materialidad influencia el hacer en conjunto. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Luis Vega, soy diseñador, investigador, soy también docente. Soy mexicano, vivo en Helsinki desde hace... no sé desde hace cuánto tiempo, pero llevo aquí 6 años no consecutivos. Y justo ahora estoy trabajando como investigador en el departamento de diseño de Aalto, de la universidad. ¿Y trabajás en algún grupo de investigación? Trabajo en un grupo de investigación que se llama Empírica. Si quieres ahora platicamos un poco de eso. Pero antes me gustaría un poco hablar sobre mis antecedentes y de dónde vengo todo esto. Dale. Mi formación académica es en diseño industrial. Yo me titulé como diseñador industrial hace unos 12 o 13 años. Y desde entonces, me especialicé en algo a lo que yo llamo prácticas colaborativas. Y con prácticas colaborativas me refiero a que en todos mis proyectos siempre trabajo con otras personas. Ahora, desde un punto de vista de estudiante de doctorado, he aprendido a deconstruir esta noción de la colaboración. Si quieres, más adelante hablamos un poco de eso, porque ha sido un proceso bastante doloroso, pero también bastante nutritivo. Casi todos mis proyectos han consistido en, de alguna manera, la producción de algún artefacto o la materialización de alguna cosa. En algún momento de mi trayectoria profesional me dediqué a diseñar productos que tenían fines comerciales. Ahorita ya no hago eso, pero este camino me ayudó a descubrir un poco cuáles eran mis inquietudes y cuáles eran las cosas que quería dejar un poquito de lado. Y eventualmente surgió la investigación y la docencia casi de la mano como un camino y como una alternativa en la que ahora me... Pero decime una cosa, Luis, ¿no siempre trabajamos con otros? Sí, pero es difícil reconocer cómo es que trabajamos con otras personas o cómo nuestra práctica está desde sus fundamentos originada en este trabajo con otras personas. Porque muchas veces trabajamos con otras personas, pero no les damos la oportunidad de participar en la toma de decisiones de manera equitativa, por ejemplo. Ah, ok. Entonces cuando vos decís esto de trabajar con otros, es esto como que los otros tengan como casi el mismo poder de decisión que vos. Pues sí, de cierta manera sí. Es imposible decir que todas las personas vamos a tener el mismo poder de decisión, pero se trata de trabajar sobre los objetivos que más sean convenientes para la práctica misma y para el desarrollo de la comunidad en la cual queremos incidir, ¿no? Perfecto. Y obviamente, como sabes, en este podcast siempre nos gusta ir a lo concretito. Entonces Claro. Quiero empezar con un proyecto que puede ser que no sea un proyecto que estés haciendo ahora, pero un proyecto del pasado. Sí. Y me interesó mucho ese proyecto que habías hecho con comunidades originarias en Oaxaca. Puede ser, seguro que lo digo mal. No hay problema. En Oaxaca, al sur de México, sí. Este fue un proyecto, el proyecto se llamó Binomios. El nombre oficial era Binomios Creativos Artesanos más Diseñadores 2013. Ese era el nombre original. Fue un proyecto que estuvo impulsado por la primera institución pública en México que se dedicó a la promoción del diseño como un actor de cambio social. Esto lo menciono porque fue la primera y ha sido la única. Esta institución duró muy poco tiempo, se inauguró en 2011 y terminó por ahí de 2015.
casi a la par del régimen político que estaba en ese estado, en ese momento. O sea, como que era un proyecto de la administración. Fue un proyecto de la administración, estaba descentralizado, pero pues por diferentes intereses que están fuera de mi comprensión, el proyecto terminó muerto. Pero bueno, fue una institución que tenía objetivos muy claros, muy ambiciosos también, en el buen sentido. Y en este proyecto me invitaron a participar para colaborar con comunidades indígenas del estado. Trabajé en 2 comunidades, pero me interesa en particular narrar mi experiencia con esta comunidad llamada Santa Cecilia Jaliesa, que es en los valles centrales del estado de Oaxaca, como te digo, al sur de México. Y pues nada, una comunidad árida, una comunidad en donde había muchas cosas que hacer antes que traer una intervención de un diseñador, porque el objetivo de este proyecto era diseñar productos de diseño artesanal contemporáneo que se pudieran comercializar en ferias internacionales. Esa es como una cosa muy típica cuando traen a un diseñador al rodeo, ¿no? Y es algo, sí, y es algo te traigo para que estos vendan lo que están haciendo, algo por el estilo. Exactamente, y es una práctica que está plagando mucho varios sectores de la industria en México ahorita. Y que muchas veces que depende mucho cómo esté hecha esa colaboración, ¿no? Cómo esté armada esa colaboración, cuáles sean los resultados. Claro, el proyecto tenía un fin comercial, sí, pero digamos, en la génesis del proyecto había una intención que sí se trataba de promover al diseño como un actor de cambio social, sobre todo con miras hacia el desarrollo de nuevas políticas públicas que surgieran desde estas prácticas colaborativas, es decir, desde la participación de todas y todos y todes, y escuchándonos qué es lo que tenía que decir cada persona, cada actor, para, pues, para generar insights o para generar información que pudieran ser útiles para la institución pública y también para los demás, ¿no? ¿Y qué aprendiste de esta? O sea, supongo que habrán hecho productos. Sí, diseñamos productos. Esta comunidad tallaba madera. Bueno, es una comunidad de talladores de madera. Y bueno, los productos se diseñaron y todo, pero lo que me interesa narrar de este proyecto es que, bueno, el proyecto duró mucho tiempo, duró un poco más de un año. Lo que sucedió aquí fue que a mí me costó mucho trabajo, en primer lugar, la parte de la socialización, es decir, socializarme en una comunidad. Llegar casi recién graduado de la universidad con una visión totalmente tecnocrática de lo que es el diseño y cómo puede el diseño participar en un proyecto, por ejemplo, de innovación social o de desarrollo de políticas públicas. Entonces me costó mucho trabajo, en primer lugar, comprender a mí cuáles eran los objetivos profundos de este proyecto y socializarme al mismo tiempo adentro de la comunidad. Es decir, para decir quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis intenciones con ustedes y qué podemos generar. Entonces eso me llevó bastante tiempo y bueno, a la par siempre he tenido como esta aproximación al trabajo muy hands-on, o sea, siempre trabajar directo con materiales. ¿Y vos vivías ahí con la comunidad? ¿Cómo era? Sí, vivía parcialmente en la comunidad, o sea, sí. Me tocó hacer el día a día con la comunidad y con las personas de allí y una parte del tiempo también viví en Oaxaca, la ciudad, que bueno, es una ciudad, ¿no? Son contextos completamente diferentes. La comunidad está situada en un contexto rural, pero bueno, repartía mi tiempo en estos dos lugares. ¿Y cuánto tiempo estuviste en este lugar haciendo este trabajo con la comunidad? Pues en total, yo creo que unos 6 meses, sí, como de trabajo intenso. Y lo que pasó fue que, bueno, encontramos más bien juntos muchas problemáticas que podían tener una buena salida para el proyecto, ¿no? Lo primero que uno identifica como diseñador veniendo de su formación de la universidad es como esta falta de sistematización en donde las comunidades artesanales pues tienden a producir con otro tipo de objetivos y bajo otro tipo de estándares, ¿no? Entonces esto era como a mí digamos, el primer banderín rojo que se me prendió, quizá no el más apropiado de identificar, pero bueno, fue lo primero que yo pude identificar. Y esto lo identifiqué porque pues había un contrato de por medio en donde había ciertos objetivos establecidos, etcétera. Entonces esto me hizo como indagar un poquito más en cuáles eran los procesos de producción y todo esto. Y eso me llevó a darme cuenta de que tenían, en la comunidad existía un grave problema de acceso a los recursos naturales y a la explotación de los recursos naturales y al trabajo con los recursos naturales. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, lo que me di cuenta fue después de todos estos procesos de socialización en los que yo me vi involucrado en la comunidad y empezamos a tenernos un poco más de confianza, ¿no? Esto lo menciono porque es muy importante cuando hacemos trabajo social. No trabajo social, pero cuando trabajamos en proyectos que son de este tipo.
Y lo que pasó fue que un día alguien en la comunidad me confesó que la madera que usaban para tallar se le estaban robando de algún lugar, y entonces era madera que tenía, pues no sé, era madera ilegal prácticamente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puede ser que esté yo involucrado en este proyecto con esta institución que está tratando de promover al diseño como una herramienta de cambio social para el estado de bienestar y tal, y esto esté pasando, ¿no? O sea, dije, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, después de mucho pensar, después de mucho discutir, después de configurar un equipo de muchas personas con un enfoque transdisciplinario, no teníamos psicólogos sociales, porque yo no soy trabajador social. Sí. A lo mejor en ese momento me quería convertir en uno, pero no era. Entonces decidimos traer, ¿no? Un psicólogo social, un antropólogo, un experto en manejo de recursos vulnerables, un economista, ¿no? Varias personas para que entre todos pudieran, y obviamente con la voz de la comunidad O sea que al principio fuiste solo y después como que convocaste a este grupo para que te ayuden. Al principio fui solo, trabajábamos digamos, en duplas de diseñadores y artesanos, entonces yo estaba a cargo de este proyecto, digamos que el diseñador líder, o ese era como mi puesto oficial, y tenía diseñadores asistentes. Y por el otro lado estaban los artesanos, en donde había un artesano líder, era un grupo de 3 hermanos, los 3 hombres, y bueno, así se configuraba el equipo. Entonces, bueno, esto fue como una de las situaciones que he vivido, que me han enseñado más, no solamente a pensar en esta idea de solucionar problemas, sino tratar de definir cuál es el problema en primer lugar, ¿no? Y bueno, al final de todo esto, colaboramos también con el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, que tenía sus oficinas enfrente del centro de diseño, entonces había una posibilidad de colaborar ahí, enfrente de nosotros, a la que nunca le pusimos atención hasta que pasó esto, ¿no? Y lo que sucedió fue que, pues, desarrollamos dos soluciones a esta problemática. Pudimos proponer 2 soluciones a esta problemática. Una fue a corto plazo y la otra fue un poco más a largo plazo. La de corto plazo es, después de mucho buscar, encontramos una comunidad en otro estado que estaba produciendo y explotando una madera que estaba certificada con este estándar FSC, y estaban utilizando esta madera para hacer acerrín, ¿no? Para hacer polvo. Entonces era prácticamente un desperdicio de una madera semipreciosa que además estaba certificada, era completamente legal, y la estaban utilizando para producir desecho, prácticamente. Entonces encontraron cómo solucionarlo. Encontramos, a través de presentar a ambas comunidades y decir, bueno, tú me enseñas a tallar y yo te pago con el recurso natural, sí, ¿no? Entonces esa fue la primera, funcionó muy bien. Nos tardamos mucho tiempo en encontrar además una especie que fuera adecuada para lo que estuvimos haciendo, porque estos productos eran, te digo, comerciales, y muchos de ellos tenían que ser de grado alimenticio, entonces los acabados eran un rollo, ¿no? Muchas cosas muy técnicas. Pero bueno, fue un proceso largo. Y a largo plazo lo que sucedió fue que colaboramos con la Rainforest Alliance, que es de México, que está en Oaxaca. Que sería como la alianza de la selvática. Exactamente, son organismos internacionales que realizan programas en torno al manejo de recursos forestales. Y lo que pasó fue que estas personas diseñaron, esto ya no lo diseñé yo, pero bueno, fue un trabajo en conjunto, un programa de reforestación, o más bien un programa de educación ambiental, para que en un futuro, digamos de aquí a 30 años, se pueda cultivar una especie en la comunidad que sea adecuada para esa zona, y en donde pues la comunidad misma pueda ejercer ese, digamos, derecho y esa responsabilidad de explotar el recurso y repartirlo a quien como más convenga, ¿no? Bajo, obviamente, trabajar en comunidad implica entender que muchas de estos grupos se rigen todavía por un esquema de usos y costumbres, entonces el marco legal ahí es difícil de navegar. Pero, bueno, esto fue un proyecto, digamos, una solución que planteamos a largo plazo. Pero a vos lo que hizo clic y que hizo que este proyecto de golpe se hiciera interesante y honesto fue el momento que la relación con ellos fue tan cercana que te contaron esto de dónde estaba saliendo la madera, ¿cierto? Por eso vos hablas en tu trabajo de pensamiento relacional, ¿viene de ahí? Bueno, en parte sí, esto de pensamiento relacional más bien ha surgido de mis inquietudes académicas, y al haberme un poco más preparado académicamente ya puedo hablar de pensamiento relacional, pero antes sí, no lo pude haber nombrado así. Es eso,
Está en bien, esencia. pero a la vez eso viene de la práctica, ¿no? Eso De viene de la algo que te práctica. pasó en la práctica muy concretamente, que sin esa, Exactamente. no sé si es un pensamiento relacional, pero sin haber armado esa relación un poco más cercana con la gente, no te hubieras enterado. Exactamente. Y lo más importante de esto que dices es que si no nos hubiéramos puesto a tallar cucharas, estos eran los productos que al final Sí, comercializamos, ¿no? Cucharas y palas de madera. Y por más inverosímil que parezca, si no nos hubiéramos puesto a tallar cucharas, esto no hubiera emergido como una posibilidad. O como una... Sí, como una posibilidad de configurar otras cosas. Y en este sentido, lo que a mí me llama más la atención de este proyecto y de lo que aprendí más, es que más que tratarse de un diseño social, yo me atrevo a decir que configuramos un poco la ecología de una práctica. Porque también estuvimos trabajando con agentes naturales, ¿no? Con recursos naturales, con agentes materiales. sí, Entonces ellos también participan pues en todo el ecosistema. el ecosistema, exactamente, y en toda la práctica que se está armando. Pero volvamos a esto del pensamiento relacional. ¿Qué es? Bueno, si nos vamos a un ejemplo muy sencillo para hablar de relaciones o de pensamiento relacional, o más bien de estructuras relacionales, podemos hablar de la familia, ¿no? Sí, O sea, si nosotros, por ejemplo, si estamos haciendo investigación o si estamos haciendo una práctica que tenga que ver con esto, no podemos conceptualizar esta noción de familia si no conceptualizamos la relación que existe entre sus partes, por ejemplo, padres e hijos, o hermanos sí. o cónyuges, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con esto de pensamiento relacional yo me refiero a darle importancia más a la relación que existe entre los actores que configuran la unidad que a las unidades por separado. Sí, Y esto resuena un poco con lo que te decía de no desmantelar, pero de construir, perdón, un poco esta noción de colaboración, ¿no? ¿Quiénes son esos actores? ¿Qué importancia tienen en el proceso o en la práctica? ¿Y cuál es la posibilidad de participación que están teniendo en esta práctica? Entonces, si de verdad ejercemos este pensamiento de manera relacional, pues nos tendríamos que enfocar en decir que importa más la relación que lo que dice una parte u otra parte. o sea, como que este concepto de pensamiento relacional a vos te sirve para ver, por ejemplo, las asimetrías de poder que existe cuando viene un diseñador bien formado de la universidad y se encuentra con un artesano del campo, ese tipo de cosas. Sí, sirve para muchas cosas. En mi investigación, justo ahora en este momento, no me estoy enfocando en eso, pero sí, este pensamiento relacional puede servir para eso o para muchas otras cosas más. En mi caso me sirve para saber en dónde voy a poner el foco de mi análisis o cuál va a ser la unidad de mi análisis. Es decir, no Sí. me voy a enfocar en una persona, en otra, sino más bien me voy a enfocar en la práctica misma. Y Sí. sobre la práctica misma es sobre lo que contesto yo mis preguntas de investigación, no sobre individuos o sobre grupos. Esta entrevista es parte de las listas México y Diseño, Investigación en Diseño, Diseño en Finlandia. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Terminé mi doctorado en el año 2009, o sea que hace 13 años. Después de eso hice un postdoctorado y seguí 3 años más vinculada a la Universidad de Aalto. Pero ahora hace más de 7 años que no trabajo ahí. Entonces hacer estas entrevistas a gente que investiga desde mi casa de estudios me encanta. Me da curiosidad saber en qué andan y cómo va evolucionando la investigación en arte y diseño que se hace en la Universidad de Aalto. Es donde yo estudié y un lugar que le tengo mucho cariño. Muchas veces me invitan a dar clases, a evaluar proyectos de maestría y sigo en contacto con muchos colegas, pero a Luis no lo conocía. Por eso, hacer una entrevista es la perfecta excusa de escuchar sobre su trabajo. Así que sigamos escuchándolo, que tiene mucho para contarnos.
concepto que me pareció muy interesante que vos trabajás, se llama pensamiento distribuido a través del hacer. Ujú. ¿Qué es esto de distribuir el pensamiento? Bueno, para explicar esto voy a recurrir a ejemplos y ejemplos que vienen también desde mi práctica. Algo que me pasó en este proyecto en Oaxaca fue que me di cuenta que era posible comunicarme con este grupo de talladores de madera, con las personas que tallan madera, de una manera muy fácil, mientras hacíamos cosas, mientras tallábamos una cuchara, por ejemplo. A mí una de las cosas que me preocupaba mucho al principio es que, repito, como yo venía de esta formación de universidad, sin experiencia en el mundo real y sin un acercamiento directo a este tipo de prácticas, a mí me preocupaba mucho no poder desempeñarme técnicamente con estas personas por no tener el mismo lenguaje, ¿no? También trabajé, por ejemplo, con grupos de alfareras en Oaxaca también y en algunos otros estados de México. Y en muchos casos estos grupos de alfareras también eran grupos indígenas y no hablaban español. Muchas de las personas con las que trabajé no hablaban español. Entonces me preocupaba también otra vez, en un plano técnico, cómo vamos a definir las características de un producto que vamos a hacer, etcétera, ¿no? Entonces esas eran mis inquietudes al principio. Pero cuando estuve inmerso en la práctica me di cuenta que ese lenguaje técnico no era necesario, porque nos podemos comunicar de otra forma, ¿no? Entonces a través de esto me empezó a interesar mucho pues temas sobre la transferencia de conocimiento tácito, por ejemplo. También trabajé en Japón y en Japón pues no hablaba, pues, aprendí a hablar japonés, pero no me podía desempeñar en un plano técnico y lo mismo, ¿no? Descubrí que no era necesario porque había otras maneras de comunicarse a través del hacer mismo, de ponerse a hacer cosas, de ponerse a crear. Entonces, lo que me interesó fue, al principio, cuando empecé como a vislumbrar que quizá lo mío podría ser la investigación, lo que me interesó fue entender cómo se transfiere este conocimiento tácito o este conocimiento silencioso, lo que es difícil de explicar con palabras, cómo es posible que se transfiera entre personas. Y esto al final me llevó a escribir una tesis, que fue mi tesis de maestría, no sobre transferencia de conocimiento tácito, sino sobre producción de conocimiento nuevo a través de prácticas colaborativas en donde está implicada la producción de algún artefacto. Es decir, cómo utilizamos la creación de un artefacto como medio para construir algo que no sabíamos antes. Es decir, no es hablar de yo te transfiero lo que yo sé y tú me transfieres lo que tú sabes, sino más bien juntos producimos un saber nuevo para los dos. Entonces, al trabajar con esta idea, digamos que el tema fue un poquito evolucionando y terminé involucrado más con este tema de la cognición distribuida o del pensamiento distribuido. Y con esto me refiero a que tomamos como unidad de análisis o como unidad de práctica al grupo de individuos y artefactos que piensan en conjunto. Por ejemplo, si hablamos de una cabina en un avión, pues existe una serie de personas que van a desarrollar una tarea que a lo mejor es hacer aterrizar el avión, ¿no? Entonces, esto implica una coordinación a través de personas, a través del uso de ciertos dispositivos como el lenguaje, por ejemplo, o como ciertos artefactos, como máquinas, que nos ayudan a triangular coordenadas, etc. Y con esto, pues, es posible una comunicación. Lo que a mí me pasó no era en un plano tan técnico como mencioné, sino más bien en un plano un poco más creativo, ¿no? Al hacer una cosa juntos, es posible producir un conocimiento nuevo para todos y es posible entender este proceso de pensamiento como algo colectivo o como algo distribuido. Pero eso no es muy parecido a lo que decía Bruno Latour de la teoría Actor Network, de la teoría, sí, actores y redes, ¿cómo le dirías? Es muy parecido a la teoría de Actor Red. El único problema que yo encuentro bueno, no es problema, pero es una inconveniencia para mí en mi investigación. La única inconveniencia que yo encuentro en esta teoría, o en esta metodología, incluso me puedo atrever a llamarlo metodología, es que los actores y sus nodos o sus conexiones están tratados como entidades discretas en la mayoría de los casos. Discretas, definidas y poco cambiantes. Pero en lo que yo me enfoco ahorita es más bien en la filosofía del proceso mismo, es decir, cómo el actor no es una entidad discreta y fija, sino es una entidad que va cambiando y se va convirtiendo en otra cosa con el paso del tiempo y con el desenvolvimiento de la práctica misma. No sé si estoy hablando en términos un poco abstractos, pero... Y pensamiento distribuido se trata de eso, de pensar en grupo, que el grupo va a, o sea, como lo que pasa, por ejemplo, en cualquier comunidad de aprendizaje, que al final lo que se termina formando entre el artesano
o las diseñadoras son comunidades de aprendizaje, ¿no? Donde uno aprende del otro y se arma algo que está distribuido por todos. Exactamente. En términos ideales, así debería de ser. Y bueno, sí, el tema de la cognición distribuida está estudiado desde muchos frentes, ¿no? Desde las ciencias cognitivas, incluso desde la neurociencia, desde la psicología, desde la pedagogía, desde la filosofía lingüística, ¿no? Yo creo que un poco el grado de novedad, no sé si es llamarlo el grado de novedad, pero lo que vengo yo a aportar o con lo que vengo a contribuir es que por primera vez se está realizando un estudio de cognición distribuida en donde el practicante también es el investigador. Es decir, yo me inserto a mí mismo como parte de esta colectividad para poder hablar desde adentro, pero también desde afuera. Es un proceso muy complicado. Sí, es como la observación participativa. Es como la opción participativa. La única diferencia es que el fenómeno que se está observando es un fenómeno que yo mismo estoy produciendo, es decir, es completamente artificial. Porque la práctica no existe de antemano, no es como que yo voy a observar una realidad que ya existe y a participar en ella, sino que yo voy a configurar la realidad. Y eso es un problema porque significa que la investigación está imbuida de subjetividad o de intersubjetividad, pero es justamente ese debate en el que me interesa. Pero la investigación de los diseñadores, o sea, hay como diferentes maneras en que se define, ¿no? La investigación en diseño o la investigación, muchas veces es investigación-acción, que le dirían en sociología, por ejemplo, pero la acción es la intervención de diseño. Y cuando nosotras, las diseñadoras, estamos interviniendo, en general, también analizamos lo que pasa. Es como parte de la práctica que tenemos para investigar qué es lo que hacemos, los resultados, el resultado de la intervención esa que hicimos, si es que intervenimos. Sí, en ese sentido lo que hago se parece mucho a este paradigma de investigación-acción. Un poco más parecido a la investigación a través del diseño, ¿no? Claro. Como está situado un poco en la literatura de este lado del mundo. Decime una cosa, ¿pero vas a hacer otros casos como parte de tu doctorado o el doctorado vas a usar los casos como este de Oaxaca o vas a generar unos casos nuevos para el estudio de doctorado? No, la idea es desarrollar casos nuevos. Bueno, son casos, más que casos, yo los llamaría experimentos. Experimentos no en el sentido en el que estoy usando un enfoque de laboratorio, ni mucho menos. O sea, no estoy trabajando con variables controladas ni nada de eso. Pero experimento en el sentido en el que el componente es experimental, o sea, para ver qué sucede. Más que casos. Y pues el plan es desarrollar 3 casos. Ahorita llevo desarrollados 2, estoy por empezar el tercero. Y para hablar ya en concreto, en estos experimentos, bueno, lo que hago es diseñar una práctica de alfarería colectiva y utilizar la producción de vasijas, ¿no?, en conjunto para entender cómo pensamos con los materiales, cómo pensamos en conjunto con las cosas y cómo esta producción de artefactos o de vasijas o como quieras llamarle, nos ayuda a entender cómo ese pensamiento está distribuido. ¿Y también vas a trabajar con comunidades originarias? No, uno de los, el plan original era trabajar con una comunidad originaria en México, con quienes ya había trabajado. Obviamente por cuestiones de conveniencia es mucho más fácil llegar a donde tu conocimiento ya está un poquito mejor situado, pero bueno, pasó la pandemia. Empecé el doctorado hace casi 3 años, no sé cuántos brincos dio la rana, pero en 2019, agosto. Entonces ya estoy 2 años perdido y medio. con la noción de tiempo. Hace 2 años y medio, exactamente. Y la idea era saltar a la empiria directo, ¿no? Pero pues llegó la pandemia y no pude hacer nada. Estas prácticas implicaban movilidad internacional, lo cual no se pudo hacer. Y entonces tuve que improvisar, ¿no? Y también con esto de improvisación me refiero a esta idea de trabajar con entidades que no están definidas de antemano, sino que se van desenvolviendo con el tiempo y que no sabes a dónde te van a llevar. Entonces hice 2 experimentos. Uno lo pude hacer in situ, en colaboración con el Museo del Diseño, aquí en Helsinki, y con la misma universidad. Y el segundo lo hice completamente remoto. O sea, prácticamente diseñé una práctica alfarera virtual, con alfareros de diferentes partes del mundo. ¿Te conectabas por alguna...? Lo hacíamos por Zoom. Sí. ¿Y cómo trabajaban juntos? Bueno, pues las sesiones de Zoom eran más bien sesiones de discusión después de haber atendido, digamos, un pequeño brief, ¿no? O sea, como vamos a trabajar con esto, nos vemos la próxima sesión y en la próxima sesión enseñamos como
cuáles fueron los resultados de esta mini práctica, y pues es una manera excelente de discutir, ¿no? O sea, escogí la alfarería porque la alfarería es un medio muy fácil, entre comillas, para estudiar la noción esta de pensar haciendo, ¿no? Sí. Porque es prácticamente pensar con las manos mientras haces una cosa, es como dibujar en tercera dimensión en tiempo real, entonces se presta mucho para este tipo de estudios. Y también esto igual como antes mencionabas, todos estos intereses, inquietudes y preguntas que me estuve haciendo emergieron desde mi práctica. Yo al practicar este tipo de cosas con gente me di cuenta que la alfarería es un gran medio también de es un gran medio de socialización, y cuando uno está haciendo una vasija, pues empieza a platicar cuáles son las implicaciones que tiene esa vasija desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde muchos frentes. ¿Y vos también hacías las vasijas? Sí. O sea, estaban todos como haciendo las vasijas y después se las mostraban y charlaban. Exactamente. Entonces con esto también me refiero a que yo me inserto como practicante en esta colectividad también, y trabajamos, digamos, en el mismo plano, en la misma jerarquía. Sí. O tratando más bien de eliminar jerarquías. Sí, era como armar una comunidad de aprendizaje. Exactamente. ¿Y ellos entre ellos, ellas se conocían? No. Todos fuimos, pero yo tampoco les conocía. O sea, hice una convocatoria publiqué una convocatoria por Instagram que duró como un mes, fue una convocatoria abierta, recibí aplicaciones y de ahí pues me puse a seleccionar y hice algunas entrevistas y así fue. O sea, yo tampoco conocía a estas personas. Bueno, pero interesante la experiencia que armaste. Interesantísimo, fue un gran reto. Buenísimo. Sí. ¿Y la tercera de qué va a ser? La tercera también es una práctica alfarera. Estoy también participando en un proyecto que tiene que ver con pedagogías de estudio en la era digital. Entonces, muy probablemente la tercera implique algún componente de digitalización. Todavía no estoy muy seguro de si se va a tratar de realidad virtual o algo más tradicional como una impresión 3D. Pero vaya, todo esto que estoy mencionando son medios únicamente para explorar el mismo fenómeno, ¿no? En el primer experimento, la práctica alfarera fue intercultural o transcultural, es decir, personas que vienen de diferentes lugares, no solamente en términos geográficos, sino también en términos disciplinares, por ejemplo, de bagaje disciplinar. O sea, no todos diseñadores o no todos alfareros. Esa fue la primera. La segunda fue translocal, porque por esta misma idea de trabajar la misma práctica en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo, de manera sincrónica y asincrónica, pero al mismo tiempo. Y la tercera más bien apunta hacia una idea de transmodalidad, en donde lo que cambia es el modo de producción. ¿Pero lo vas a hacer también usando, por ejemplo, la red de Fab Labs? No, es algo mucho menos ambicioso, sobre todo porque ya estoy por cerrar el doctorado. Entonces es una práctica mucho más corta y mucho más enfocada solamente a la recolección de datos que sean útiles para el análisis que voy a hacer. Muy probablemente sea en la universidad. Con alumnos, así. Con alumnos o con personas que trabajan, por ejemplo, en los talleres o en los estudios de producción que tiene la universidad. Claro, en el Fab Lab. Sí, eso apenas lo voy a definir. Perfecto. ¿Y querías contarme qué es Empírica, tu grupo de investigación? Claro, Empírica nace en 2012 y es un grupo de investigación en donde utilizamos prácticas, por ejemplo, de arte, artesanía o diseño como vehículo de investigación, muy parecido a lo que mencionaba sobre la investigación a través del diseño, en donde la práctica misma es el vehículo operativo a través del cual uno investiga otra cosa que no es la práctica, ¿no? Es decir, si nos vamos a un ejemplo de ciencias exactas, la persona que hace ciencia observando una bacteria en un microscopio, esa es la práctica, ¿no? En ciencias sociales es muy distinto, o en las humanidades es muy distinto, porque muchas veces el investigador no tiene una práctica consolidada, o más bien observa la práctica desde un punto de vista externo. Entonces, Empírica lo que busca es recuperar este paradigma de que la práctica es lo que te da el conocimiento para realizar la investigación. Y es un grupo diverso porque pues, es un enfoque también muy reciente, ¿no? Entonces, ahorita somos 12 personas, me parece, haciendo cosas radicalmente distintas, pero con esta misma idea de que la práctica es el punto de partida, ¿no? O sea, nuestras preguntas de investigación y nuestros intereses de investigación emergieron de una práctica que nosotros ya teníamos. De lo empírico. De lo empírico, exactamente.
Sin Perfecto. embargo, hay una línea temática de cosas que investigamos. O sea, sí, nuestras investigaciones sí se parecen mucho y por lo tanto siempre hay un diálogo interesante. Y decime, ¿qué te imaginas que va a pasar en el futuro con este tipo de, o qué te gustaría que pase? ¿Hacia dónde te parece que va a ir tu práctica? En un futuro me gustaría dirigir un grupo de investigación. Me gustaría hacerlo en algún lugar de América Latina, sobre todo porque, para que esto pase se necesitan muchos años. No me refiero al tiempo del mundo, sino al tiempo mío, ¿no? O sea, acumular experiencia, todo esto. Pero este es un enfoque que no me parece nada radical. O sea, me parece radical en términos académicos, sí, porque pues hay mucho debate alrededor de qué es lo que cuenta como conocimiento cuando tú estás usando tu conocimiento tácito para producir investigación. Pero me parece que es un modo de investigación muy sensato, no solamente para diseñadores, sino para personas que están entrenadas en cualquier tipo de práctica creativa, en las artes en general. Y de esto hay muy poco en América Latina. O sea, hay indicios de gente que lo está haciendo. Existe el paradigma de investigación-creación, Sí. así se llama. Sí. Es muy cercano también al tema de la investigación-acción participativa y todo esto, pero no hay unidades departamentales o no hay grupos de investigación haciéndolo en conjunto, en colectivo. Y para que esto florezca, pues necesitamos de esa colectividad. Entonces eso me gustaría que pasara para mí. Y obviamente, pues yo poder mantener mi práctica de alguna u otra manera, ¿no? Quizá con otros formatos, quizá con otros objetivos, pero no dejar la práctica nunca, porque pues es el motor que me hace seguir haciéndome preguntas. Como seguir trabajando de diseñador Claro. con las comunidades y con diferentes o con grupos. Quien sea, Sí. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspira? Si queremos leer sobre este tipo de cosas, ¿qué nos recomendás leer? Porque alguien que está haciendo un doctorado está leyendo constantemente y mirando. Así que queremos un par de buenas recomendaciones que puede ser leer o escuchar. ¿Qué escuchás? ¿Qué mirás? Un par de buenas recomendaciones. Hablando de colectividad y todo esto, yo creo que algo muy importante de considerar en temas de colectividad es el tema de los cuidados y el tema de los afectos. Entonces, quizá este libro ya te lo han recomendado, pero pues me gustaría recomendarlo una vez más. Asuntos de cuidado, o Matters of Care, de María Puig de la Belacasa. Un gran libro. Me gustaría también recomendar, este es más bien un libro que está más bien conectado a mi enfoque de investigación e incluso a mi grupo de investigación, El practicante reflexivo, de Donald Shun. Y un libro que me parece fascinante siempre que vuelvo a leer es La dimensión tácita de Michael Polanyi, en donde se acuña por primera vez en 1969 este tema de conocimiento tácito. Es buenísimo. Un gran libro. ¿Y qué le recomendarías a Luis, que recién acaba de terminar de estudiar diseño? ¿Qué le dirías ahora? Esta respuesta es muy genérica, no me gusta tanto. No me gusta la respuesta genérica. Le diría, confía en el proceso. Eso es lo que le diría. Deja de querer controlarlo todo. Y confía en el proceso. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Una de las cosas que este podcast se propone es divulgar el trabajo de los investigadores en diseño. Creo que el trabajo de investigación se queda muchas veces hablándose a sí mismo, sin realmente trazar puentes con los diseñadores que no hacen investigación. Por eso, sistemáticamente, busco a quienes investigan y los entrevisto. Quiero divulgar este trabajo porque creo que muchas veces es pionero en el área de diseño y porque muchos que hacen investigación pueden darse el lujo de pensar sus movimientos con tiempo, ayudados de la teoría, entendiendo las posibles implicaciones. Es un hacer diseño diferente, más lento y más reflexivo. Es un hacer diseño que tuve la suerte de disfrutar durante mucho tiempo, pero que ahora no practico. Las cosas en mi trabajo como diseñadora a tiempo completo suceden más rápido, con menos tiempo de escribir y entender las implicaciones de lo que hago. Por eso, cuando me llaman a dar clases o a escribir, acepto siempre muy contenta. Es la posibilidad de parar un poquito y pensar qué es novedoso de lo que hago, qué vale la pena contar. Otra manera que tengo de colaborar con investigadores es hacer las series.
me gustaría que más investigadores en diseño tengan en cuenta a Diseño y Diáspora como una posible vía de difundir su trabajo y de conocer el trabajo de otros. Muchas de las series pasadas están hechas en colaboración con investigadores o diseñadores, como Ricardo Amasté, con el que hicimos la serie Aprender en Comunidad, Santiago de Francisco Vela, con el que hicimos la serie Acceso a la Justicia, Federico Vaz, con el que hicimos la serie Diseño y Diáspora, o Domenico Di Siena, con el que hicimos la serie Diseño y Futuros. Creo que el aporte de alguien especializado en el tema es fundamental para elevar la calidad de las entrevistas, y me gusta hacer esto con otros, no siempre entrevistar sola. Si estás investigando algo en diseño y te interesa hacer una pequeña serie de entrevistas conmigo, siempre te puedes comunicar y podemos pensarla juntas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.